adulto mayor. Y la segunda parte de la clase que vamos a ver hoy pues es una zona muy particular del húmero, que es a nivel de la articulación del codo, en particular de la tróclea humeral con sus diferentes segmentos. Por esto es que se ven por separado. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece, voy a iniciar la grabación. Creo que ya se está grabando, ya se está grabando. Muy bien. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con, vamos a iniciar con la presentación de esta primera parte, que es fracturas de la diáfisis del húmero, diagnóstico y tratamiento. Vamos a repasar, como en cada uno de los temas, algo muy general en relación a la anatomía normal en cualquier segmento del sistema musculoesquelético. Iniciamos con esta parte en donde visualizamos en esta lámina la región anterior de lo que corresponde a la anatomía de la cintura escapular, que incluye la región anterior y la cintura escapular en una visión anterior. En la parte proximal, con relación al húmero, pues la cabeza del húmero. Del otro lado tenemos la articulación acromioclavicular junto con la clavícula y un segmento de la escápula. En la parte anterior identificamos la tuberosidad mayor, la cavidad glenoidea y una parte de la epífisis del húmero. Esto es lo que vemos en la imagen. Y, por supuesto, aquí está muy bien señalado, aunque están con líneas, el surco bicipital, por donde se desliza la porción larga del bíceps, que es la porción articular de los dos tendones que tiene el bíceps. Solamente para repasar un poco la anatomía. En la región posterior que identificamos nuevamente la clavícula con la articulación acromioclavicular, la escápula con su espina para las fosas supra e infraespinosa, una saliente muy importante que es el acromio, que forma la articulación acromioclavicular. Identificamos una parte de la tuberosidad mayor, la diáfisis, y si en la parte anterior identificamos el surco bicipital, en la parte posterior del húmero, una región anatómica muy importante porque es el paso del nervio radial, es el canal de torsión o canal radial de la diáfisis del húmero en la región posterior. Cuando hablamos del húmero nos referimos a estos tres segmentos. Hoy nos vamos a enfocar a las fracturas de lo que son exclusivamente las diáfisis, y la segunda parte de la clase incluye las fracturas a nivel de la tróclea y que corresponden a fracturas del codo. Entonces, de arriba hacia abajo, en una visión anterior y posterior, tenemos la cabeza del húmero, el surco que divide la cabeza del resto del cuerpo con su cuello anatómico, su cuello quirúrgico, el surco bicipital, la diáfisis del húmero y finalmente la tróclea del húmero en su tercio distal. Las fracturas de la diáfisis del húmero tienen cierta frecuencia. Aquí quiero hacer el señalamiento de que vamos a hacer énfasis en fracturas exclusivamente del adulto. Las fracturas que ocurren a nivel del húmero, sobre todo en la parte distal en relación a la región supracondilia y en los niños, se ven en la clase correspondiente a única y exclusivamente fracturas del niño. El día de hoy nos vamos a referir únicamente a las fracturas que ocurren en el adulto. Estas fracturas representan desde el punto de vista de la epidemiología del 2 al 3% de todas las fracturas que ocurren. Por lo general, son resultados de un mecanismo traumático directo, ya sea por un accidente de tránsito, por una caída, por una agresión física, y también, como vamos a ver, y que aquí hay una situación anecdotaria, pues en lo particular, dos estudiantes de medicina, al hacer este mecanismo de rotación forzada, se han visto afectados en generaciones pasadas con una fractura de la diáfisis del húmero por el mecanismo de rotación externa forzada, como vamos a ver más adelante. Estas son las innumerables causas dentro de todas las que ocurren traumatismos de alta energía en la práctica deportiva, accidentes automovilísticos, caídas de bicicleta, etcétera. Y en la imagen de abajo ustedes visualizan algo muy común, que ustedes los jóvenes pueden en un momento dado jugar lo que se llama vencidas, y este mecanismo de rotación externa puede producir por torsión
una fractura de la diáfisis del húmero, casi siempre acompañada de lesión del nervio radial. Por eso hice énfasis en la anatomía de la región posterior, por donde se desliza el nervio radial. Desde el punto de vista muscular, la diáfisis del húmero engloba 3 compartimentos musculares. Algunos textos de anatomía los mencionan como anterointerno, anteroexterno y posterior, otros solamente como anterior, lateral y posterior. Y toda esta masa muscular y su aponeurosis, acuérdense que son 3 compartimentos envueltos en una aponeurosis, constituyen desde el punto de vista mecánico y muscular un mango compresivo que ayuda a mantener la alineación de los fragmentos cuando ocurre una fractura. Y la pérdida del eje óseo pues va a provocar una contractura muscular, y estos músculos que de manera normal nos sirven como protectores para contener, pues en un momento dado su misma tracción o contracción puede en un momento dado rotar o desplazar la fractura del húmero. Desde el punto de vista de su sitio anatómico, las fracturas del húmero se engloban en la parte superior a nivel de la cabeza y del cuello, que son, como ven en la primera imagen, donde viene señalada el trazo de fractura a nivel de la cabeza, que corresponden a fracturas del adulto mayor por traumatismos de baja energía, caídas sobre el hombro. Esto es casi común en la gente adulto mayor. En el adulto joven se presentan las fracturas de la diáfisis del fémur, del húmero, como está muy bien señalada aquí, y las del extremo distal también ocurren en el adulto y también con particularidad de importancia a nivel de la edad pediátrica con las consecuentes lesiones de cartílago de crecimiento en muchas ocasiones. Hoy nos vamos a referir en lo particular a las fracturas de la diáfisis. ¿Cuáles son los rasgos de esta fractura? Desde el punto de vista de su trazo, la diáfisis del húmero puede fracturarse en un sentido transversal, como se ve en la imagen A, un trazo oblicuo en la imagen B, un trazo en espiral en la imagen C, un trazo muy característico que se describe como trazo en ala de mariposa, que es como si fuera este fragmento en forma de triángulo, y las más graves por su repercusión funcional y su retardo en la consolidación, que hacen mucho más difícil su tratamiento, son las fracturas con más de 2 fragmentos, que se catalogan desde el punto de vista de la clasificación de las fracturas del húmero como fracturas conminutas. Estos son los rasgos o los aspectos o los tipos de trazo que podemos encontrar. Estos trazos y estos aspectos desde el punto de vista del trazo de la fractura dependerán de la edad, de los antecedentes del paciente, del mecanismo de lesión, del sitio donde esto ocurrió. Y aquí vamos a hacer énfasis también en que vamos a hablar únicamente de fracturas cerradas. Las fracturas expuestas se exponen en otra clase, pero aquí estamos hablando de fracturas exclusivamente cerradas de la diáfisis del húmero. Cuando hablamos de las fracturas de la diáfisis del húmero, también tenemos que señalar que en este recorrido que va por debajo de la cabeza del húmero hasta por encima de la región supracondilia, ese es el segmento de la diáfisis del húmero, puede fracturarse en el tercio superior, lo dividimos en tercios, tercio superior, tercio medio o tercio inferior, desde el punto de vista del sitio anatómico. Y el trazo, les repito, dependerá del mecanismo de lesión. Cuando hablamos del extremo distal o de la epífisis distal del húmero, estas son algunas de las regiones anatómicas, como están señaladas aquí, que son fracturas desde el punto de vista graves por la repercusión neurovascular que pueda tener, por la repercusión funcional con alteración a nivel de la articulación del codo, y que van desde fracturas de los diferentes componentes de la tróclea humeral, como son la propia tróclea, el cóndilo, por encima de la tróclea o por encima del cóndilo con estos diferentes trazos. ¿Cuáles son las partes más graves, como vamos a ver, o las fracturas más graves en este segmento? Pues aquellas que abarcan la superficie articular por las secuelas que este tipo de fracturas puede llevar. Desde el punto de vista de los síntomas del aspecto clínico del paciente,
Pues una vez que tenemos todos los antecedentes, caída, golpe, accidente deportivo, accidente de tránsito, de establecer si el trauma fue de alta o baja energía, obviamente va a haber una sensibilidad localizada en el sitio de la lesión, dependiendo de la magnitud de la fractura. El dolor es intenso, hay una deformidad importante en los arcos de movilidad y en muchas ocasiones es muy evidente la deformidad a nivel del sitio afectado. Desde el punto de vista de la exploración física, es muy importante observar, palpar, determinar si hay fuerza muscular. Y una parte muy importante dentro del examen inicial de un paciente con fracturas de la diáfisis del húmero es muy importante la evaluación neurológica y vascular. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque a nivel de la diáfisis del húmero, en la cara posterior, corre el nervio radial y el paquete vascular. Dependiendo del trazo y desplazamiento, pues tendremos que sospechar y tener en cuenta que en nuestra exploración inicial debemos revisar de manera sistemática el estado vascular, la palpación, el aspecto, la piel, la coloración, el llenado capilar distal y sobre todo la función desde el punto de vista de la movilidad de la mano en relación al nervio radial. En la imagen de abajo se visualiza una franca deformidad con una zona equimótica. Aquí no hay grandes derrames ni hematomas, pero sí zonas de equimosis. En la imagen radiológica ustedes observan una fractura del tercio medio con trazo transverso y un fragmento en la parte interna de la cortical interna de este hueso. Desde el punto de vista de la exploración física, las pruebas pasivas, que son las que nosotros hacemos, es importante palpar para poder determinar la sensación de crepitación y algunas zonas adyacentes al sitio del traumatismo, las condiciones locales de la piel, la temperatura, la coloración, el acortamiento muchas veces de la extremidad, angulaciones, dependiendo de la magnitud de la fractura. En esta imagen es con el objeto de señalarles desde el punto de vista neurovascular qué es lo que ocurre. Pues si ustedes observan, en la primera imagen del lado izquierdo tenemos una fractura del tercio medio condistal con un trazo en espiral exactamente por debajo del canal de torsión, igual en la otra imagen. Entonces, como ustedes ven en el diagrama, hay el nervio radial corre por este sitio en la parte posterior y es en un buen porcentaje de los casos se presenta una parálisis o neuropraxia del nervio radial secundario a la contusión directa, si así fuera, o bien por el mecanismo de lesión con una pérdida en la función del nervio radial que ocasiona el signo de la mano caída o mano hacia abajo, donde hay un impedimento para efectuar la dorsiflexión de la mano sobre el antebrazo por una lesión del nervio radial, cuya lesión puede ser nada más un estiramiento, neuropraxia, puede ser una axonotmesis, una lesión grado 2, o inclusive el mismo fragmento seccionar el nervio radial y será una lesión total del nervio radial. Es muy importante determinar la integridad del nervio radial durante nuestra primera evaluación, porque durante el tratamiento es exclusivamente quirúrgico en la gran mayoría de los casos, salvo con sus excepciones muy contadas, donde podemos manejarlo con yeso, pero determinar durante la exploración inicial la integridad del nervio radial es fundamental. ¿Por qué? Porque si realizamos un procedimiento quirúrgico y el paciente tiene síntomas y signos de parálisis del nervio radial, no podremos determinar si ocurrió durante el traumatismo a consecuencia del mecanismo de lesión o bien fue un daño que ocasionamos durante la cirugía. Por eso es importante consignarlo, igual que el estado vascular de esa extremidad, previo a cualquier tratamiento que se les vaya a efectuar. Desde el punto de vista radiológico, ¿cuáles son los estudios que debemos solicitar de inicio en el momento de evaluar a este paciente a nivel de la consulta de urgencias, a nivel del área de urgencias de cualquier sitio donde nos estemos desempeñando y que tengamos posibilidad de realizar una radiografía simple? Siempre será en dos posiciones, en antero, posterior y lateral. Y recuerden que es importante incluir las articulaciones proximal y distal,
En este caso tendríamos que incluir la articulación del hombro y la articulación del codo. Otros estudios complementarios que se pueden utilizar, que no son de inicio, es el caso de la tomografía axial computarizada, cuando tenemos lesiones complejas por indicación del médico especialista, o bien cuando se trata de una fractura en un paciente politraumatizado, muchas veces es necesario utilizar una tomografía computarizada. Y el estudio de la angiografía, que es un estudio contrastado, es cuando lo utilizamos o lo solicitamos cuando sospechamos de lesiones vasculares. En el área de urgencias, por lo general, si tenemos una fractura simple en un paciente que no es un paciente politraumatizado, el estudio radiológico simple es suficiente. Y después de ese estudio, entonces valoraremos la necesidad de una tomografía o bien de una angiografía en el caso de que desde el inicio el paciente presente algún síntoma o algún signo de lesión vascular. En estas imágenes radiológicas el objetivo de presentarles esto es para que ustedes puedan identificar. En la imagen A, ustedes visualizan una fractura del tercio superior con medio, a nivel del tercio superior, más bien de la diáfisis del húmero en un trazo transverso. Si tuviéramos que describir esta radiografía, diríamos que es una fractura, obviamente cerrada, del tercio superior de la diáfisis del húmero, trazo transverso, desplazada. ¿Por qué? Porque los fragmentos están uno a un lado del otro. En la siguiente imagen, el objetivo es presentarles el tratamiento quirúrgico realizado mediante un implante, un material de osteosíntesis que se conoce como clavo bloqueado, clavo intramedular, pero bloqueado. ¿Por qué decimos que es bloqueado? Nada más para conocimiento general de ustedes, porque ustedes visualizan que arriba existen como dos tornillitos o pernos que sujetan el clavo arriba y otros dos abajo. Esto se hace con el objeto de que una vez reducida y fijada con el clavo, los tornillos arriba y abajo impiden que esta fractura rote o se mueva, porque nada más con el clavo hacemos como enhilando los dos fragmentos, pero si nosotros no sujetamos ese clavo mediante esos pernos, pues la fractura rota y ya no consolida. La imagen secuencial muestra cómo una vez colocados estos pernos, en la última imagen, pues obviamente ya se visualiza a este nivel la formación de callo óseo que permite la consolidación mediante la aplicación de osteosíntesis. Estas fracturas hay que reducirlas al 100%, si no, no pegan. Hay que hacer una reducción anatómica y fijarla con material de osteosíntesis, sobre todo en el adulto joven. En la siguiente secuencia radiológica observamos una fractura del tercio medio trazo transverso, igualmente desplazada, solamente que el implante que decidió el cirujano que intervino esta fractura fue colocarle una placa con tornillos. Cualquiera de estos dos materiales es sumamente útil y resuelven el problema desde el punto de vista quirúrgico. ¿De qué depende la colocación de uno u otro? De la experiencia, del material que se disponga y de la decisión del cirujano que va a tratar este tipo de fracturas. Estos implantes permiten la rehabilitación temprana del hombro y del codo. Desde el punto de vista de lesiones asociadas, la más importante es el daño neurológico. ¿Por qué? Porque la lesión del nervio radial en todas este tipo de fracturas de la diáfisis del húmero está asociada en un 17% de los casos. Por lo tanto, hay que conocer los síntomas y signos de lesión del nervio radial para poder determinarlo desde el inicio. Si en el inicio nosotros, cuando hacemos la evaluación del paciente, este paciente presenta una integridad de la función del nervio radial, como tal hay que consignarlo. ¿Por qué? Porque si después se presenta esto, se le puede atribuir a un manejo inadecuado durante la cirugía o a una situación incidental que puede resolverse. Pero nuestra obligación en la evaluación inicial es determinar, además de hacer una buena historia clínica, qué le pasó, cómo le pasó, cuándo ocurrió, y después de inmovilizarlo, consignar en el expediente clínico en nuestra exploración la integridad del nervio radial.
El daño neurológico, bueno, el diagnóstico de la lesión, como está señalado aquí, es muy fácil. Y los signos, ¿qué son lo que la identifican? La mano caída. Siempre hay que pedirle al paciente la movilización de la mano. ¿Por qué? Porque como se ve en la imagen en el número 1, pues la mano queda caída. El movimiento de supinación está perdido y también cuáles son los signos desde el punto de vista de la exploración que tenemos que buscar. El movimiento de extensión de los dedos, de la articulación metacarpofalángica y del pulgar está perdido. Y hay una disminución en la zona del radial, exactamente en la zona del dorso, donde termina, donde está la rama cutánea del lado radial a nivel de la mano. Entonces, estos son los síntomas y signos que podemos buscar desde el inicio en la evaluación de nuestro paciente con una fractura de la diáfisis del húmero para corroborar que haya o no lesión del nervio radial como una de las lesiones asociadas con mayor frecuencia en la fractura de la diáfisis. ¿Qué lo puede condicionar? Les repito, desde la forma del accidente, una contusión directa que fracturó el húmero y también hubo una contusión del nervio radial, una lesión por objeto contundente, por el mismo mecanismo de lesión, o en el caso de las fracturas en espiral o espiroideas, cuando hay un mecanismo de torsión en donde ahí hay una contusión y hasta una lesión mucho más grave del nervio radial. Otras lesiones asociadas menos frecuentes, pero igual de graves por la viabilidad del segmento, pues son las lesiones de tipo vascular, porque como ustedes recuerdan, anatómicamente, por donde se desliza la arteria braquial. Como señalamos en esta imagen, bueno, si vamos identificando, en color naranja están los trayectos desde el nervio musculocutáneo y luego el nervio mediano, cubital y radial, los nervios que descienden sobre todo el radial, desde el canal de torsión de la diáfisis del húmero hasta la región anterior del antebrazo. Entonces, es muy importante la exploración de los pulsos periféricos a través de la palpación de la arteria braquial en esta zona donde habitualmente tomamos como punto de referencia para identificar el pulso y tomarle la presión al paciente, el pulso periférico a nivel radial, la coloración y, por supuesto, la sensibilidad de este paciente para descartar una lesión vascular. Desde el punto de vista del tratamiento, este tratamiento lo dividimos en dos partes. ¿Cuál es el manejo inicial y cuál es el manejo posterior? En el área de urgencias, donde recibimos al paciente, en primer lugar, una vez efectuado todo el interrogatorio, tenemos que hacer una evaluación integral del paciente, integridad de la piel, integridad de sus tejidos, integridad del paquete neurovascular. Una vez efectuado esto, hacemos la evaluación con los estudios radiológicos señalados y después de esto, en conjunto con el médico tratante, se establece un tratamiento. El tratamiento definitivo puede ser conservador o no quirúrgico y quirúrgico. Sin embargo, hay algunas condiciones que nos permiten decidir si este paciente únicamente vamos a inmovilizarlo sin cirugía o es inmovilizarlo y luego el tratamiento quirúrgico. Desde el punto de vista del tratamiento conservador o no quirúrgico, estas son las condiciones que en un momento dado nos hacen tomar esta decisión. Fracturas cerradas que no estén desplazadas, sobre todo en aquellos pacientes adultos mayores que tengan alguna comorbilidad que contraindique un procedimiento anestésico, pero sobre todo en aquellos pacientes que puedan cooperar y tolerar la inmovilización, porque a diferencia de otras fracturas, el tiempo de inmovilización puede prolongarse de 8 hasta 12 semanas con un aparato de yeso como este que se conoce como yeso colgante. Aquí no hay algún otro aparato que lo sustituya más que después. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Entonces, el tratamiento conservador es en el menor de los casos. Aquí los pacientes tienen indicaciones muy precisas, como son estas, algunas de las indicaciones para manejarlo de manera conservadora, porque la gran mayoría de pacientes requerimos cirugía. Este es el aspecto clínico del tratamiento conservador mediante un yeso colgante. Como ven, el yeso llega casi a nivel de la axila, el codo a 90 grados, el antebrazo en ligera pronación y sobre todo las utilizamos, ¿sí?
en fracturas de la diáfisis que no tengan realmente mucho desplazamiento. Pero esta imagen es para mostrarles cómo se coloca, cuál es el aspecto clínico en la colocación de un yeso colgante, y se llama colgante porque llega aquí una especie de aro que hacemos con el yeso, y de ahí siempre tienen que andar con este cabestrillo a través de esto para evitar que la fractura se angule. Esto hace tracción. Esto para muchos pacientes resulta un poco incómodo porque lo tienen que llevar por espacio mínimo de 8 semanas. Desde el punto de vista del tratamiento inicial, ¿qué nos corresponde como médicos de primer contacto antes de que ese paciente reciba un tratamiento definitivo, cualquiera que su médico especialista o médico tratante establezca? Nosotros tenemos la obligación de conocer y saber colocar lo que prácticamente solo en este tipo de fracturas utilizamos este tipo de férula en U o en pinza de azúcar, que es una doble férula. En el número 1, con la línea punteada, si ustedes siguen, aquí tienen la férula. Primero se coloca la férula que neutraliza en sentido antero-posterior la diáfisis. Y luego colocamos, como vamos a ver más adelante, otra férula que va de la parte posterior del brazo hasta la base de los dedos. Entonces es una doble férula que se conoce como férula en U o en pinza de azúcar como método inicial para inmovilizar las fracturas de la diáfisis del húmero. El paciente tiene que permanecer en esta posición y siempre requerimos del apoyo o de la ayuda de un personal de enfermería o bien de un compañero o de alguna persona que nos pueda ayudar a colocar estas dos férulas. Esta férula en pinza de azúcar o en U, y les repito, únicamente la utilizamos como método inicial de inmovilización para las fracturas de la diáfisis del húmero. Aquí, nada más con algunas imágenes, pueden encontrar este video en YouTube, a férula en U, cómo se coloca, y se coloca desde el hombro, que rodea el codo, como ven en esta imagen, y termina en la axila. Esta es la primera parte, esta es una U. La segunda parte corre de la parte posterior del brazo hasta la base de los dedos. En la imagen del lado derecho vemos la primera parte, en la imagen de abajo vemos la segunda parte, de tal modo que neutralizamos en dos ejes el desplazamiento de esta fractura. ¿Cuándo? Solamente se utiliza para inmovilizar fracturas de la diáfisis del húmero, en tanto se decide o quien decida el tratamiento quirúrgico o no quirúrgico definitivo, pero en el área de urgencias, los internos, los residentes, el médico de primer contacto debe saber colocar esta férula en U. Desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico, existen innumerables materiales de osteosíntesis. Ya les señalé que existe el clavo centromedular bloqueado con pernos, las placas con tornillos y los fijadores externos que hemos visto anteriormente cuando se trata de lesiones con heridas o bien en el caso de las fracturas expuestas como método temporal de inmovilización, en tanto se resuelve de manera definitiva cuando las condiciones de la piel permitan hacer un tratamiento definitivo. En la primera imagen, como ustedes ven, aquí hay una fractura del tercio medio transverso, pero con problemas de la piel que se necesita utilizar de manera temporal un fijador externo que me mantenga alineada la fractura para después realizar un tratamiento definitivo, como vemos en la segunda imagen radiológica, donde se observa un clavo intra o centromedular bloqueado con pernos que le devuelve la longitud a esa extremidad. Y en la siguiente imagen, bueno, pues ahí hay una fractura en ala de mariposa en donde se fija a través de una placa con tornillos y un tornillo que visualizamos aquí que fija este pequeño fragmento. Como ven, esto va a depender de la decisión del cirujano, de la edad del paciente, de la actividad del paciente y en el último de los casos, pues cuando se trata de hospitales públicos, pues de la disponibilidad del material que tenemos en ese momento para resolver las fracturas del húmero. En esta primera imagen, pues visualizamos cómo queda de manera esquemática un clavo bloqueado con pernos en sus diferentes longitudes. Hay clavos más largos, más cortos, pero va a depender del paciente.
Para esto hay que hacer una planeación radiológica. Esto no se hace de manera inmediata en el caso de las situaciones de los hospitales públicos, porque tenemos que hacer una buena planeación en base a un buen estudio radiológico que me permite determinar el grosor, la longitud, y hacemos una buena planeación preoperatoria para asegurar el éxito en colocar el implante adecuado dependiendo del tipo de paciente. ¿Hay indicaciones absolutas de cirugía? Sí. Por ejemplo, cuando tenemos interposición de partes blandas, cuando a pesar de colocar un yeso, hay retardo o ausencia de consolidación. Si tenemos una lesión del nervio radial que no se recupera, tenemos que hacer una revisión del trayecto del nervio. Cuando se tratan de pacientes politraumatizados, cuando se trata de pacientes enfermos con este tipo de patología, y cuando tratamos fracturas en hueso patológico por cualquier condición de metástasis, mieloma. Pero la gran mayoría de las fracturas cerradas en pacientes jóvenes, el tratamiento es quirúrgico, aún con un desplazamiento mínimo, porque esto me asegura la recuperación y devolverlo a su vida productiva y laboral en el menor tiempo posible. El implante, les vuelvo a repetir, depende del cirujano, depende de la edad del paciente, de su actividad y de la disponibilidad que tengamos del tipo de material. Es sumamente importante que estos pacientes, después de consolidada la fractura con controles radiológicos cada 2 o cada 4 semanas a nivel de la consulta externa de ortopedia y traumatología, este paciente, una vez que la fractura consolida, tengamos que enviarlo a un programa específico de rehabilitación. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese paciente recupere la movilidad del hombro y del codo. El tiempo promedio de recuperación total en este tipo de pacientes, si todo va bien, es de 8 a 16 semanas. Y el tiempo de recuperación va a depender de varios factores, del tipo de tratamiento, complicaciones, edad del paciente, comorbilidades. Y el pronóstico también está relacionado con la gravedad de la fractura. Sin embargo, hay un principio reconocido en la guía de práctica clínica en base a la experiencia que se ha observado a través de los diferentes tratamientos, que la fractura que tiene un trazo transverso en relación a pronóstico es tiene un peor pronóstico que la fractura oblicua por el tipo de trazo para mantener en su sitio esto, a diferencia de la oblicua. En estas imágenes ustedes ven como un paciente después de operado no necesitamos colocar un yeso. Existen aparatos fabricados o prefabricados a través de acrílicos, que son férulas que se hacen sobre medida, con el objeto de que el paciente pueda mantener estabilizada su fractura, pero que me permita rehabilitar el hombro y el codo para que no ocurra rigidez a nivel de estas articulaciones. Todos estos conceptos emitidos en esta presentación están en la guía de práctica clínica, señalado como lesiones a nivel de la diáfisis del húmero, donde se engloban las diferentes fracturas desde la extremidad proximal, la diáfisis, el codo, etcétera, en un solo capítulo. Yo les puedo enviar la referencia de la guía de práctica clínica, pero si ustedes entran a la página de CNTEC, la guía de práctica clínica de fracturas de la diáfisis del húmero, les aparece todo este capítulo donde parte de todos estos datos emitidos, contemplados en esta presentación, están perfectamente señalados en la guía de práctica clínica. Muy bien. Hasta aquí con esta primera presentación y en este momento abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Preguntas. Andrea, adelante. Y Jimena. Doctora, entonces, si entendí bien, después de la cirugía con osteosíntesis, ¿no se requiere que se le ponga yeso al paciente? No. Los pacientes después de una cirugía, ya sea placa o clavo, los inmovilizamos con este tipo de aparatos que ven en esta imagen que está ahorita. Y esto, pues el paciente se lo puede poner y quitar para bañarse, etcétera, en lo que está haciendo su tratamiento de rehabilitación. Cuando le retiramos todo, en el momento en que radiológicamente está totalmente consolidado y el paciente recuperado, que es el promedio que les señalé ahí, de 16 semanas, entre las 8 y 16 semanas. Mientras tenemos que proteger nuestra cirugía
con este tipo de aparatos. Hay innumerables modelos, ¿verdad? Pero yo aquí les puse algunos de los que las casas que fabrican aparatos ortopédicos tienen a su disponibilidad, y en muchas ocasiones hay que hacer un modelo sobre medida con un molde de yeso y luego con acrílico. Gracias, doctora. Sí, ¿alguien más? Adelante. Doctora, ¿una A ver, patología Jimena. psíquica o alcohólica es ocasional? Perdón, no te escuché. ¿Me escuchan? Sí. ¿Por qué una patología psíquica o alcohólica es indicación absoluta de cirugía? Porque es un paciente que no puede controlar su yeso. Porque es un paciente que no podemos controlar, y si no aseguramos en dejarle una fractura totalmente fija y que consolide, ese paciente nunca se va a recuperar. A diferencia de otras fracturas, un paciente alcohólico o psiquiátrico, tenemos que operarlo, porque si no, el paciente no va a cooperar. Le pongo el aparato. ¿Tú crees que un paciente alcohólico o psicótico con un aparato como esto es un yeso lo va a conservar? Es muy difícil. Es un paciente que no controla su conducta, o en un momento dado que esté expuesto a cualquier otro tipo de situaciones, y nosotros tenemos que asegurar que esa fractura consolide, porque si no lo vamos a dejar, independientemente de su patología de base, psiquiátrica, alcohólico o cualquier otra. Ese paciente no va a tener función en la extremidad, y tenemos la posibilidad de que en una de esas se lesione el nervio radial y va a quedar mucho peor. ¿Quedó aclarada tu duda? Sí, gracias. Muy bien. ¿Quién más? Otra pregunta, por favor. Doctora, ¿cuáles son los signos de lesión vascular? Bueno, cuando yo como determino, en primer lugar, tengo que saber cuál es la normalidad para saber cuál es la anormalidad. Si yo estoy revisando la extremidad de un paciente fracturado, golpeado y contundido, en primer lugar, la temperatura de la piel. Esto tiene que remitirse a la propedéutica de nuestra exploración. Cuando yo es observar, palpar, percutir, auscultar, toda esa parte de la propedéutica de la exploración clínica. De entrada tengo que visualizar la coloración de la extremidad, corroborar el buen llenado capilar distal a través del examen clínico de los dedos, palpar los pulsos periféricos, en este caso el pulso a nivel del codo, para tocar el latido de la humeral, y el otro periférico es el radial. La temperatura de la piel, y todo esto me da la normalidad. Cualquiera que se salga de este rango, entonces tiene retraso en el llenado capilar, no palso el pulpo periférico, ni el radial, ni humeral, ni radial. El paciente creo que probablemente tenga un trastorno vascular, pero este es mucho más frecuente en la parte distal del codo. ¿Por qué? Porque ahí la arteria pasa hacia adelante. ¿Sí? En el caso de la diápsis del húmero es más frecuente la lesión del radial que la vascular, pero va incluido en esto la exploración vascular. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. Sí. Muy bien. Sergio, ¿quién más? Veo dos manitas Doctora, levantadas. entonces, a ver, ¿sí? Sí. El daño al nervio radial, entonces no va a ocurrir siempre que haya fractura de húmero. No es igual, por eso les hice el señalamiento. En el 17% aproximadamente de los casos ocurre una lesión del nervio radial. ¿De qué depende esto? Depende del mecanismo de lesión. ¿Cómo fue? ¿Por golpe directo? ¿Fue por un accidente? ¿Fue por una caída? ¿Fue por jugar vencidas? ¿Cómo fue? Y en base a eso yo puedo suponer, uno de los mecanismos más frecuentes es el mecanismo de rotación externa, como cuando se ponen a jugar vencidas. Yo les comentaba de manera anecdotaria que dos estudiantes de medicina, a uno lo conocí ya después y al otro inclusive fue mi alumno, se pusieron a jugar vencillas en el salón, y al hacer el mecanismo de rotación externa se produce la fractura en espiral del húmero, y con eso se lleva el radial. Tuvo que ser intervenido
Antes de entrar a su internado, le colocaron una placa con tornillos, le hicieron, y el nervio radial únicamente estaba contundido. Afortunadamente se recuperó, pero en ese momento se le cayó la mano, en el momento de la lesión. Por eso hay que evitar este tipo de actividades, ¿no? Si el paciente llega nada más por una contusión directa sobre la cara lateral del brazo, hay que buscar lesión del nervio radial. No la tiene, perfecto. Eso ya nos aseguró que es poco probable que la haga si se le hace una buena cirugía y ya el paciente se va a recuperar. Si solamente es una contusión por el trauma, por el tipo de fractura, sin una lesión completa, tenemos hasta 3 meses, de 3 a 6 meses para que la neuroplasia del radial se recupere. Pero sí hay que tenerla presente para buscarla de manera intencionada, para que no se nos pase desapercibido y pueda reiniciar tratamiento ese paciente, dependiendo de la lesión. Ok, doctora. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Muy bien. Vamos a ver la segunda parte de esta clase, que tiene que ver con, ahora sí, con las lesiones del codo. Ahorita se las comparto. Permítame un segundito, por favor. Esta segunda parte de la clase de hoy tiene que ver con la región supracondilia en particular. Y como vamos a ver aquí sí es un poco más minucioso el examen desde el punto de vista vascular. ¿Por qué? Pues porque aquí sí puede haber algún tipo de lesión importante, como en este caso. Entonces, vamos a iniciar con las fracturas del codo. Igual, diagnóstico y tratamiento. Bueno, esta misma clase, para que tengan una idea, también la compartimos con los residentes de medicina del deporte, que tiene elementos fundamentales. Vamos a ver las fracturas del codo. Cuando hablamos del codo, tenemos que repasar que está conformada por 3 articulaciones. ¿Y cómo se forman estas articulaciones? De acuerdo a las imágenes que ustedes están viendo. La parte distal del húmero con los extremos proximales del radio y el cúbito van a formar 3 articulaciones. La articulación radiocubital proximal, la articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial. La que se da, el húmero se articula tanto con el radio como con el cúbito, y el cúbito y el radio se articulan entre sí. Y estas van a dar una serie de movimientos que vamos a ver. Ustedes recuerdan el codo en extensión en una vista anterior, el codo en flexión, como hace contacto la cabeza o cúpula radial, y el codo en una vista posterior en extensión, como el olecrano se sitúa en la respectiva fosa. Cada una de estas articulaciones tiene una función en particular. Si nosotros decimos, desde el punto de vista biomecánico, ¿quién realiza la flexoextensión, que es el movimiento real de la articulación del codo, que es la húmero-cubital? Pues obviamente es una articulación tipo gínglimo que se mueve en flexión y en extensión. Y la pronosupinación, pues nos las da la radiocubital
proximal y la radiocubital distal, a través de donde la cabeza del radio y la epífisis distal del cúbito y el radio giran en sentido inverso para proporcionarnos este movimiento importante de pronosupinación que hacen los tres movimientos combinados del codo. Esta imagen se las pongo porque es una radiografía, o sea, ¿qué puedo identificar desde el punto de vista radiológico en una proyección anterior y en una proyección posterior con el codo en extensión? Ahí están señaladas con las diferentes flechitas todo lo que podemos identificar. Si nos vamos de abajo hacia arriba en esta imagen, pues vemos en primer lugar el cuerpo del radio, el cuello del radio y la cabeza del radio. Del otro lado está la tuberosidad radial, donde se inserta el bíceps, el cuerpo del cúbito, la apófisis coronoides del cúbito, y más hacia arriba con relación al húmero vemos el cóndilo del húmero, por encima el epicóndilo, del otro lado la tróclea, la epitróclea, una cresta ahí arriba, y finalmente por encima de esto, muy bien identificada en la flecha de más arriba, la cresta supracondilia lateral. Desde el punto de vista traumático, el codo es asiento de fracturas, luxaciones o la combinación de fracturas y luxaciones. El día de hoy nos vamos a referir únicamente a las fracturas. La luxación traumática del codo la vemos en el grupo de luxaciones del miembro superior. ¿Cómo ocurren estas lesiones? Son lesiones de gente joven, caídas desde la propia altura, agresiones con objeto contundente o bien secundarios a trauma de alta energía en accidentes viales. Desde el punto de vista epidemiológico, aunque la primera imagen, como ustedes ven, si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver esta imagen, incluso hay un video de este deportista en uno de los Juegos Olímpicos, cómo al realizar este movimiento con estas pesas, ¿verdad?, se produjo una fractura a nivel del codo. Desde el punto de vista de su frecuencia, representan del 8 al 10% de todas las fracturas. Si hablamos de los niños en particular, también las vemos en un capítulo aparte, pues las lesiones a nivel de la fisis o del cartílago de crecimiento, y en los adultos es más frecuente después de los 50 años. Y el tipo de fractura a cualquier nivel en el codo, tanto adultos como niños, en el tipo o la zona anatómica donde más frecuentemente nos fracturamos el codo es a nivel supracondilio, aunque hay otro tipo de fracturas también muy comunes, pero la fractura más frecuente es a nivel del codo, es la supracondilia. Y por consiguiente, por el tipo de actividad que se realiza, pues es en proporción a los varones, es con mucho más frecuencia, en 2-1 en relación a los varones con relación a las mujeres. ¿Dónde se puede fracturar el codo? En cualquier nivel. La región supracondilia, el olecranon, como ven en la imagen de la derecha, la apófisis coronoides, la fractura de la cúpula radial, como se señala en el círculo rojo, la fractura de la tróclea humeral, fractura de epitróclea y fractura de cóndilo. La más grave es esta que vemos aquí, la fractura supracondilia con este gran desplazamiento, y entonces aquí sí hay probabilidad de lesión del paquete neurovascular por el gran desplazamiento que tiene esta fractura. En la imagen de abajo, ustedes observan, coloreado en rojo, los diferentes trazos, que estos es para su conocimiento general, porque existen muchas clasificaciones desde el punto de vista traumatológico con relación a plan de tratamiento y pronóstico, pero esto ya depende de la especialidad. Aquí su obligación es saber y conocer a nivel del codo qué se puede fracturar. La región supracondilia, que es la más frecuente. En segundo lugar, por orden de frecuencia, está el olecranon, un poco menos frecuente la coronoides. La cúpula radial también hay que tenerla muy presente, ¿de acuerdo? Y a nivel de la epitróclea y del cóndilo o del epicóndilo, pero vamos a ver las más frecuentes en el adulto. ¿Cuál es el mecanismo de lesión en estos pacientes? Trauma directo, caída al suelo, apoyando la mano extendida con el codo rígido. Hay una fuerza que se transmite a lo largo del radio, sobre todo, la cabeza choca contra el cóndilo externo y hay un desplazamiento, ya sea cubital o radial, dependiendo de la posición del antebrazo en pronosupinación.
Entonces, este es desde el punto de vista de la lesión, el tipo de trauma directo, caída al suelo con apoyo de la mano, en prono, supinación y cómo se transmite el impacto. El impacto se transmite a través, el impacto va a fracturar el radio a través del hueso y de ahí hacia la metáfisis y el periósteo se rompe y entonces se inclina. Estos son los diferentes trazos, como ven, trazo que incluye la superficie articular, pues es de peor pronóstico por la repercusión funcional y son tratamientos prácticamente todos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir ese tipo de fractura. Desde el punto de vista de la patología mecánica, ¿qué es lo que ocurre? Hay una angulación del extremo distal del codo. Se desplaza hacia atrás el fragmento distal por mecanismo de hiperextensión. Y en este tipo de fracturas, ¿cuál es el riesgo? La compresión del paquete neurovascular. Ahorita vamos a ver. Como se ve en esta imagen. Cuando este fragmento proximal, el fragmento se desplaza, uno hacia atrás y otro hacia adelante, el paquete neurovascular, sobre todo el paquete vascular, está hacia adelante y esto puede producir una compresión o daño vascular. Clínicamente, ven este aspecto, hay dolor, hay una deformidad angular muy importante y en estas imágenes ven ustedes radiografías simples, tomografías que nos ayudan a identificar lesiones que no se ven. Es muy importante la equimosis, el hematoma y puede el aspecto clínico variará dependiendo de la edad y mecanismo de lesión. Desde el punto de vista clínico, cuando no tenemos muy evidente la lesión, un aspecto clínico que nos orienta es este triángulo de Nelaton que nosotros en un momento dado tomamos como punto de referencia si no tenemos a la mano una radiografía de manera inmediata. Este triángulo es un triángulo desde el punto de vista clínico que se forma en la imagen de abajo por las tres prominencias que tenemos en el codo cuando lo flexionamos. Uno es el epicóndilo lateral, uno es el epicóndilo medial o epitrócleo y la punta es el olecrano, siempre y cuando tengamos el codo flexionado a 90 grados, ¿sí? Entonces, cuando lo extendemos, estos tres puntos deben estar en línea, en una sola línea. Si hay una alteración en estos puntos que trazamos desde el punto de vista clínico, puede haber una lesión. Y un signo también característico se llama signo de Kirmison o equimosis en el pliegue de flexión del codo y que consiste en la aparición de una zona equimótica por hemorragia en la cara anterior del brazo y del codo. Por lo tanto, hablamos de que hay dos signos clínicos que nos orientan ante una fractura supracondilia, sea en adulto o sea en niño, que es, yo puedo trazar con un plumoncito mis tres puntos para identificar el triángulo con el codo en flexión a 90 y cuando intento extenderlo o si en flexión no se forma este triángulo tal cual, yo puedo sospechar que hay una lesión supracondilia o bien cuando el paciente presenta esta zona de equimosis exactamente en el pliegue de flexión. Estos datos clínicos, sin un estudio radiológico, me tienen que orientar hacia la posibilidad de una fractura supracondilia, cualquiera que sea la edad de nuestro paciente. Aquí, como ven, les vuelvo a señalar, en este caso, ¿verdad? Este triángulo, una línea horizontal que une estos, pero tenemos que sospechar. En la fractura supracondilia humeral no desplazada, aquí esto faltó completar, no se altera el triángulo, pero tenemos que completarlo con la zona equimótica. Cuando tenemos luxación del codo, pues por razones obvias sí se altera, pero la luxación del codo es muy visible. Este triángulo nos sirve cuando no disponemos de un estudio radiológico de manera inmediata para poder enviar o canalizar al paciente a un estudio radiológico que nos permita determinar la lesión a nivel de la región supracondilia sobre todo. Podemos tener deformidades tan evidentes como estas que se observan en las imágenes y este signo que se conoce como signo del hachazo posterior, donde ven una depresión en la parte lateral, a esto se le conoce como signo del hachazo posterior, donde hay un ensanchamiento anteroposterior, protrusión del olecrano, zona de equimosis y, por supuesto, acortamiento de la extremidad desde el punto de vista del aspecto clínico de un paciente adulto o niño con una fractura supracondilia humeral.
signos del hachazo posterior. ¿Qué vamos a ver desde el punto de vista? Trato de completarles esto para que ustedes primero tengan idea. ¿Cómo veo una radiografía a nivel del codo en una proyección lateral? ¿Qué puedo identificar en la normalidad? Aquí vamos a señalar lo normal para que ustedes puedan, ante una radiografía, decidir qué hago, qué observo y qué veo o qué estoy viendo que no corresponde. En esta radiografía lateral, en la normalidad, vamos a identificar el húmero. Se ve la flechita de que les voy señalando, jóvenes, para que puedan identificar, porque no tengo puesto el marcador de la presentación. ¿Sí se ve? No, ¿La flecha? No se ve. No se ve. Bueno, es que no sé cómo ponerle el marcador aquí, pero bueno, ustedes me dicen cómo, pero no tengo cómo. No sé si, bueno, sigan la imagen. Donde dice húmero y seguimos hacia abajo, la zona oscura que ustedes visualizan, no se ve, ¿verdad? Con todo y que yo le pongo esto. ¿Ven esta flecha? ¿No? ¿No se ve? No. No. No, doctora. Solo la imagen. Sí. Sí, solo la imagen. Bueno, pero no sé cómo ponerle marcador para seguir Creo que el en la láser. parte inferior izquierda están las opciones. A ver, parte inferior izquierda, ¿cuál es? ¿Me tengo que salir de la pantalla completa? No, doctora, solo pasa el cursor en esa zona y le va a salir como unas opciones grisecitas. A mi izquierda. No, pero eso es cuando es en PowerPoint. En SharePoint, que es lo que utiliza Teams, no se puede mostrar el cursor. Ya lo intenté varias veces. Aquí no puedo, ¿verdad, Paul? No, Si ya lo intenté no. yo de todas formas, no puedo. No se puede. Cuando lo hace por Teams, no se puede. Bueno, vamos a seguir entonces, nada más sigan las instrucciones y luego vemos cómo en un momento dado les puedo ir marcando en las imágenes con una flecha que yo le agregue. Entonces, vemos el húmero. La parte oscura que ven en el centro del húmero, pues corresponde a la cavidad medular. Seguimos hacia abajo y si ustedes observan, donde dice tróclea y capitellum, hay como un circulito que hace como un 8 hacia arriba, ¿de acuerdo? Luego, seguimos hacia abajo y se identifica el olecrano. Por delante tengo la puntita de la apófisis coronoides, la cabeza del radio, la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital, donde se inserta el tendón del bíceps. Y luego tengo la diástasis del cúbito. Esta es la imagen radiológica normal, donde no hay nada fuera de su lugar, nada roto, ni nada fracturado. Esta es la imagen clásica normal de una radiografía lateral en un adulto. En el niño cambia por la presencia de cartílago de crecimiento. Entonces, tengan muy fija esta imagen para que ahorita que veamos las imágenes radiológicas relacionadas con fractura, pues entonces ustedes puedan en un momento dado hacer una comparación. Cuando hablamos de las fracturas de la apófisis coronoides, voy a regresar la imagen. ¿Dónde la tengo? Ya identificaron la apófisis coronoides inmediatamente por encima, ¿sí? De donde se visualiza la cabeza del radio. Cuando se fractura la apófisis coronoides, pues entonces tengo que buscar esa imagen donde está señalada en los diferentes círculos. En el esquema ustedes ven cómo puede ser desde un trazo simple, por arrancamiento, por abulsión, o bien en una imagen de tomografía tridimensional, como se observa en la imagen del lado izquierdo, pues se ve un arrancamiento completo de la apófisis coronoides, se visualiza la cúpula radial, la cavidad sigmoidea del cúbito y finalmente el olecrano. Vamos a ver más que nada los aspectos relacionados con las diferentes fracturas que pueden ocurrir a nivel del codo. Las fracturas de la cúpula radial o de la cabeza radial pueden variar en su trazo, conformación, desplazamiento, multifragmentación. Vamos a ver la clasificación de las fracturas de la cabeza del radio, pero aquí para mí lo más importante es que ustedes puedan identificar en una imagen radiológica la lesión para poder informar al paciente, pero sobre todo para canalizarlo de manera inmediata a quien va a resolver este asunto. ¿Por qué? Porque si no lo identificamos, se nos puede pasar desapercibido y la solución posterior va a ser mucho más difícil. Y esto, en el retraso, en el tratamiento, depende del pronóstico y la función de esa articulación. Puede ir desde un trazo muy simple, ¿verdad? Como ven en la 1.
En la 2, el trazo puede incluir solo la cúpula, puede ser en el cuello, puede ser multifragmentada, desplazada. En las imágenes radiológicas que ustedes visualizan, por ejemplo, en la de en medio, se ve francamente el fragmento de la cabeza del radio. En la imagen anteroposterior ven como además de que tiene un trazo en la superficie articular, son 3 fragmentos. Entonces, es muy importante siempre solicitar radiografías en 2 posiciones, en anteroposterior y lateral, a nivel de la articulación del codo, para poder identificar las estructuras que vimos en una imagen lateral, sobre todo, del codo, para poder visualizar todos los componentes óseos, incluyendo las articulaciones de la parte superior, porque en la parte distal, pues esa no se incluye aquí. Cuando hablamos del cóndilo, en esta imagen del lado derecho, es una imagen de un esquema de anatomía donde vemos el húmero, el epicóndilo y el cóndilo, y del otro lado tenemos cuál es nuestro epicóndilo y el cóndilo, lo que nos tocamos en la parte lateral del codo en posición anatómica. La punta del codo en la parte interna se conoce como tróclea y epitróclea, ¿de acuerdo? Y la punta del codo hacia atrás es el olecrano. Clínicamente no hay dónde perderse, es como identificamos en la exploración física este tipo de lesiones. Entonces, el cóndilo humeral se puede fracturar en un solo fragmento. La A corresponde a una supracondilia, la letra B corresponde a una imagen como la que vemos en el primer esquema. La tipo C es una fractura multifragmentada porque hay 3 fragmentos. En la imagen radiológica del centro de la imagen, ustedes ven cómo hay un desplazamiento completo con una fractura completa del cóndilo. Y en el último diagrama se ven los diferentes trazos que puede tener una fractura a nivel del cóndilo, que incluyen la región supracondilia y lesiones graves combinadas a nivel de la región supracondilia. El olecranon es mucho más frecuente junto con la supracondilia que las otras fracturas que hemos visto. Son fracturas relativamente comunes en donde hay una fractura a nivel del extremo proximal del cúbito que se conoce como olecranon y donde la imagen clásica la vamos a visualizar en una imagen radiológica lateral, como vemos de abajo hacia arriba. Seguimos las imágenes radiológicas, visualizan el desplazamiento completo o la separación completa entre del olecranon del resto de la diáfisis. Y en la imagen de abajo a su derecha, pues ven ustedes como la imagen del olecranon, pues no hay un gran desplazamiento. Estas fracturas son características del adulto mayor por caída, y estas fracturas son de muy buen pronóstico. ¿Por qué? Porque en el adulto mayor requieren tratamiento quirúrgico. Prácticamente todas, son muy pocas las que no se operan, a no ser que no tengan ningún desplazamiento y sea un trazo único. Y la gran mayoría de las fracturas del olecranon a nivel del codo requieren tratamiento quirúrgico, que puede variar desde lo que nosotros conocemos y que decimos a través de un cerclaje o de un implante a través de un alambre y clavos, hasta la colocación de una placa con tornillos, como se ven en estas diferentes imágenes, los diferentes tipos de implante de tipo metálico que se utilizan para la reparación de las fracturas del olecranon. ¿Cuál es el objetivo de realizar un tratamiento adecuado? Hay que inmovilizar el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque si nosotros inmovilizamos en el menor tiempo posible para poder conseguir una buena consolidación, evitamos la principal secuela de las lesiones del codo, que es la rigidez del codo. El codo tiene que funcionar, el codo tiene que funcionar de preferencia en todo su rango de movimiento. Por eso iniciamos la clase con ¿qué tipo de articulaciones? Gínglimo. ¿Cómo se mueve? En flexión y extensión. En la parte proximal, la radio cubital proximal participa en movimientos de pronosupinación. Cualquier fractura a nivel de los diferentes segmentos óseos nos puede dejar como secuela rigidez. Y nosotros requerimos de un codo funcional para realizar los movimientos esenciales de la extremidad superior a nivel del codo. Entonces, el objetivo no es más que recuperar de manera rápida a este paciente, cualquiera que sea el tratamiento que decidamos, e iniciar lo más pronto posible la rehabilitación para evitar rigidez del codo. Un codo rígido en extensión no nos funciona, un codo rígido a 90 tal vez, pero lo ideal es que ese codo recupere la función
absoluta y completa de la articulación. Cuando tenemos fracturas tan graves como la que se muestra en la primera imagen del lado derecho, radiológica, debemos de hacer, desde el punto de vista quirúrgico, una reconstrucción de la superficie articular. ¿Por qué? Por las consideraciones que les mencioné anteriormente en relación a la reconstrucción de la superficie articular para favorecer la consolidación y evitar una rigidez. Las fracturas supracondilias conminutas son las de peor pronóstico a este nivel, que requieren de grandes reconstrucciones quirúrgicas articulares, y esto en un momento dado, a mayor número de fragmentos, mayor tiempo de inmovilización para lograr una buena consolidación con relación a las fracturas. Nos referimos aquí exclusivamente a las fracturas de adultos, les recuerdo. Con relación a las fracturas del olecranon, pues en comparación con las supracondilias tienen mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque haciendo una buena reducción y una cirugía adecuada, permiten que el codo se movilice de manera temprana y evitamos las secuelas de rigidez articular. Se pueden colocar placas con tornillos, como se ve en esa imagen, se pueden colocar clavos con un cerclaje de alambre, etcétera. Entonces, el tipo de implante dependerá de lo que el cirujano decida, pero esta es la manera de resolver las fracturas del olecranon desde el punto de vista quirúrgico y de osteosíntesis, exclusivamente en el adulto o adulto mayor. Desde el punto de vista de la prevención, porque es importante en la identificación de una lesión vascular o neurológica, porque debemos evitar este síndrome o contractura isquémica de Volkmann, que se presenta después de un síndrome compartimental. ¿Por qué? Por eso iniciamos también con los 3 compartimentos que rodean el brazo, con el paquete neurovascular, porque si existe un síndrome compartimental, esto, si realizamos un procedimiento de fasciotomía antes de que se establezca esta contractura isquémica, vamos a evitar esta complicación que tiene una secuela permanente. Ya no se recupera. ¿En qué consiste la contractura isquémica de Volkmann después de un síndrome compartimental no diagnosticado o no tratado? Que hay una retracción isquémica de los flexores de la muñeca y de las metacarpofalángicas, y como ven en esta imagen, esta es la forma de presentación de una contractura isquémica de Volkmann cuando no se atendió de manera oportuna el síndrome compartimental por compresión del paquete neurovascular en una fractura grave del codo. Muy bien, abrimos la sesión de preguntas y respuestas, jóvenes, por favor. A ver, sí. Perdón, ¿quién levantó la mano? No vi tu nombre. Soy yo, doctora. A ver, Estelita, dime. Sí, este síndrome de la contractura isquémica de Volkmann es irreversible. En primer lugar, ¿qué condición es esta contractura isquémica de Volkmann? Un síndrome compartimental. Si yo aprendo a diagnosticar el síndrome compartimental, lo tenemos más adelante. Vamos a ver el síndrome compartimental como tal. Si yo logro, porque no es exclusivo del brazo, el síndrome compartimental puede aparecer en la pierna y puede aparecer en el brazo, sobre todo porque, recuerden ustedes, aquí les insisto mucho en la anatomía, porque esta es la forma de aplicarlo. En este caso, ¿por qué es? Porque cuando puede haber síndrome compartimental en el muslo también, donde se agrupan los grupos musculares más importantes. Cada grupo muscular está rodeado de un tabique o de una fascia y se forman los compartimentos. Cuando hay un mecanismo por aplastamiento, puede haber un síndrome compartimental que debemos detectar desde el punto de vista clínico por el mecanismo de lesión y obviamente por el tipo de lesión. Si lo detectamos a tiempo porque hay compresión del paquete neurovascular, ¿qué se hace? Se liberan las fascias para que los compartimentos respiren, por llamarle de alguna manera,
Y con esto evitamos el síndrome compartamental. Si el síndrome compartamental sigue su proceso evolutivo normal, sin diagnóstico y sin tratamiento, queda entonces como secuela una contractura isquémica de Goldman y una vez presentada es irreversible. Totalmente irreversible. Hagas lo que hagas ya. Hubo una necrosis, hubo una isquemia, una necrosis y entonces ya hay una lesión definitiva y permanente. No. ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. Sí, una cosa es el síndrome compartamental y otra cosa es la contractura isquémica de Goldman. Antes de llegar a la contractura, primero tenemos que aprender el síndrome compartamental. Ok. Sí, Gracias. sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Quedó claro esto? Entonces, para hacer un repaso de los dos temas de hoy a manera de resumen, la primera parte de la clase revisamos las fracturas de la diáfisis del húmero. Consideraciones importantes en relación a las fracturas de la diáfisis del húmero. 1. Hay que nombrarlas por su trazo, por su sitio en la diáfisis superior, medio, inferior, transversa, oblicua, espiral, con minuta, en ala de mariposa, desde el punto de vista radiológico. Las fracturas de la diáfisis del húmero se en el caso de los jóvenes, en traumas por caídas, etcétera. Y el adulto mayor presenta fracturas, pero más frecuentemente a nivel de la cabeza humeral, no de la diáfisis. Importante en la evaluación inicial de un paciente, cualquiera que haya sido su mecanismo de lesión, determinar la condición de integridad del nervio radial por el tipo de secuela que esto puede dejar, determinar inicialmente y consignar en el expediente integridad del nervio radial, pidiéndole al paciente que haga la dorsiflexión de la muñeca y la extensión de las metacarpofalángicas para tener la certeza que el nervio radial está íntegro. ¿Por qué? Porque en más del 15% de los pacientes con fractura de húmero puede presentar lesión del nervio radial. Agregado a esto, también consideramos la detección de manera secundaria del estado neurovascular mediante el llenado capilar, pulsos periféricos. ¿Cómo se inmoviliza de manera inicial un paciente con fractura de la diáfisis del húmero? Obligado para cualquier estudiante de medicina, médico general, médico de primer contacto en el área de urgencias, internos residentes, colocar una férula en U o en pinza de azúcar como tratamiento inicial en el área de urgencias para luego determinar con el especialista el tratamiento definitivo. El trazo puede variar, transverso, oblicuo, cualquiera que este sea, pero de acuerdo al mecanismo de lesión podemos presumir el tipo de trazo que vamos a encontrar en las imágenes radiológicas. Obligadamente debemos solicitar una radiografía simple en 2 proyecciones y hay algunos estudios en particular especiales para las fracturas de la diáfisis del húmero que en un momento dado pueden ser solicitados, como son la tomografía o bien una angiografía, dependiendo del caso. A ver, Andrea. ¿Hay algún tipo de férula especial para las fracturas en el codo que se deba de poner como tratamiento inicial? No, solamente la férula antebraquial. Vamos a tener, a falta de práctica, así como voy a hacerles una especie de taller con las imágenes de los diferentes tipos de férulas que podemos colocar cuando terminemos el capítulo de fracturas del miembro superior. El vendaje en 8, la férula antebraquial, la férula, hacer un compendio de férulas, pero para inmovilizar el codo únicamente es como vimos las de antebrazo, férula que llega del tercio medio del brazo hasta la base de los dedos, férula braquipalmar, codo a 90 grados y la mano, la posición del antebrazo en neutro. Es la única forma de inmovilizarlo. O bien, si sospechamos del síndrome compartamental, colocar un vendaje almohadillado de inicio. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, el Sí. signo de Kirmison es para identificar fracturas supracondilias. Para identificar fracturas supracondilias a nivel del codo. Equimosis en el pliegue de flexión del codo. Ok, y la deformidad del triángulo El va a triángulo ser... de Nelaton es para cualquier tipo de alteración anatómica del codo. Puede ser una fractura de olecrano, puede ser una fractura de epitróclea, puede ser
El codo luxado, pues clásicamente se utilizaba para eso, pero el codo luxado es muy evidente, lo van a ver cuando veamos luxación de codo. Un codo luxado no hay que buscar este triángulo. Pero sí es útil cuando estamos en un sitio alejado donde no podemos tomar una radiografía, el paciente, sobre todo el pediátrico o el adulto, tiene dolor en el codo porque se cayó y no sabemos qué tiene, no tengo radiografías de manera inmediata. Bueno, pues durante la exploración puedo realizar el buscar intencionadamente este triángulo, y cualquier alteración me va a orientar a que el paciente tengo que enviarlo para que le tomen una radiografía para poder determinar su lesión. Ok, doctora, gracias. Sí, muy bien, Sergio. ¿Algo más? Maestra, entonces, ¿Sí? si identificamos un síndrome comportamental, lo único que podemos hacer es ponerle la férula Un vendaje almohadillado y referirlo. Si estamos en un hospital general de segundo nivel, en ese momento debe ser evaluado por un médico especialista, por un ortopedista, un angiólogo, para realizar el tratamiento quirúrgico de una fasciotomía, no resolver la fractura. Cuando detecto síndrome comportamental evolutivo, tengo que abrir por lo menos un compartimento de los músculos que están comprimidos. Entonces, nosotros no hacemos nada de fasciotomía. No, por eso es importante. No. Ustedes no son cirujanos. Ustedes son internos, son estudiantes, ustedes tienen que aprender a detectarlo para evitar las secuelas. O sea, cuando estamos en el área de urgencias, tenemos que hacer una evaluación integral y canalizar al paciente a quien corresponda, junto con el apoyo de los médicos del área de urgencias. Este paciente tiene un síndrome comportamental, es una verdadera urgencia meterlo al quirófano para descomprimirlo. Ok, perfecto. Sí. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más para terminar el resumen de las fracturas de la diapsis del húmero? Entonces, férula en U, obligado para ustedes saberlo y saberla colocar. Síndrome comportamental, detectar lesiones del nervio radial y finalmente cómo se resuelven. El cirujano decide la aplicación de un clavo intramedular, que es hoy por hoy para las diáfisis, trazo transverso, inclusive oblicuo, con algunos tornillos, el método más frecuentemente utilizado en los centros de traumatología, la aplicación y en los servicios de traumatología y ortopedia, la osteosíntesis con un clavo con pernus. Las placas se siguen utilizando, ha habido mucha modificación en relación a los implantes, porque hay mayor posibilidad realizando la osteosíntesis con placa y tornillos de lesionar el nervio radial no lesionado. Entonces, el clavo inclusive puede entrar por vía endoscópica, no necesariamente hay que abrir el foco de fractura. Y bueno, esto los cirujanos ortopedistas o traumatólogos nos encargamos de hacer el procedimiento definitivo. Una vez realizado el procedimiento definitivo, dependiendo de cómo haya resultado la osteosíntesis, por lo general protegemos esta fractura con una férula de acrílico que podemos pedirle al paciente que la compre o inclusive mandársela a hacer con un ortesista, con el objeto de proteger nuestra osteosíntesis, pero de que el paciente comience su rehabilitación a través del proximal y distal. En relación al tratamiento. El tratamiento de rehabilitación siempre es un complemento, no es es un complemento a un procedimiento quirúrgico o a una patología del sistema musculoesquelético. Una vez resuelto esto, bueno, pues nos lleva un promedio aproximadamente para aquellas personas que en un momento dado digan, bueno, como cuánto tiempo de incapacidad tendrá este paciente, por lo menos de 8 a 16 semanas. Y ustedes saben que esto va generando pues un costo tanto para la institución como para la persona, porque pues desde el punto de vista económico no siempre se perciben su salario completo si esto no fue un accidente de trabajo para aquellas personas que tienen la seguridad social del IMSS o del ISSSTE. Por otro lado, en relación al húmero, vimos aquellas fracturas mucho más complejas, porque prácticamente todas son quirúrgicas en el adulto. Algunas fracturas de la diáfisis del húmero pueden tratarse con un yeso colgante, sí. La decisión depende del tipo de paciente, de la comorbilidad del paciente, de la edad del paciente y del criterio del médico tratante, del cirujano ortopedista. Si decide este paciente hay que operarlo, es de acuerdo a los criterios, o bien únicamente con yeso de tipo colgante.
De cualquier modo, cualquiera que sea la decisión definitiva, nuestra obligación como médicos de primer contacto es inmovilizar con una férula en U o en pinza de azúcar. Perdón. En segundo lugar, vimos la situación de las fracturas a nivel del codo. Revisamos anatómicamente los componentes del codo, que son la trochlea humeral, sus 3 articulaciones, la articulación del codo, la articulación radiocubital proximal y la articulación radiocubital distal, que esa forma parte de las lesiones a nivel que vimos en la mano, sobre todo el ligamento triangular. A nivel del codo, la región supracondilia, una región muy difícil anatómicamente, ¿por qué? Por la tracción que ejerce el tendón del tríceps braquial para poder mantener los fragmentos en su sitio, y esto hace que, como desde el punto de vista anatómico es una región difícil, con una superficie articular, con diferentes crestas, cóndilos, salientes, inserciones musculares, tengamos que hacer una reducción al 100% y por lo tanto la gran mayoría, si no es que casi todas las fracturas de la región supracondilia en el adulto requieren tratamiento quirúrgico, cualquiera que sea el implante, que haya unas más frecuentes, otras menos frecuentes, y dentro de la frecuencia de las fracturas del codo son 2 en particular, supracondilia y del olecrano. Hay otras que se pueden presentar como la de la cúpula radial y en menor frecuencia la de la apófisis coronoides y la de los cóndilos, pero en ese orden de frecuencia tenemos primero la región supracondilia, el olecranon, cúpula radial y así sucesivamente. Visualizamos las imágenes normales de una radiografía en el aspecto lateral, así como los diferentes sitios de fractura y también el tratamiento definitivo en el caso de las fracturas supracondilias es totalmente quirúrgico para poder restablecer la congruencia articular y finalmente la función de esa articulación elemental para nuestras funciones desde el punto de vista de la extremidad superior. Después de cualquier procedimiento quirúrgico a nivel del codo sobre todo, se puede dejar una inmovilización, si así lo decidiera el cirujano, a través de un vendaje almohadillado, a través de una férula braquipalmar, independientemente del procedimiento quirúrgico, y una vez que el cirujano decide que la fractura ya inició su proceso de consolidación, los pacientes son referidos a un servicio de rehabilitación para poder recuperar la función y evitar sobre todo la rigidez de la articulación del codo. Vimos los diferentes implantes que se pueden utilizar, placas, tornillos, clavos, pero estas fracturas a nivel supracondilio y del olecrano son del adulto. Las supracondilias en el niño son un poquito diferentes, también son quirúrgicas, pero la vamos a ver con mayor detalle en la región supracondilia del niño cuando veamos fracturas del niño exclusivamente, que es una sola clase. Creo que hasta aquí es un resumen muy general de las lesiones más frecuentes con relación al húmero. La parte correspondiente al húmero proximal la vamos a ver con relación a las fracturas del adulto mayor y en la próxima clase vamos a revisar fracturas de clavícula y fracturas de la escápula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿De cuánto tiempo sería la recuperación de un paciente que se fracturó el codo? ¿Qué fractura? En supracondilia. Hasta 16 semanas. De 12 a 16 semanas. Va a depender de la gravedad de la fractura, de las lesiones. Si es una fractura de la cúpula radial, pues a lo mejor solo son 6 semanas. Si es una fractura del olecrano, tiene mejor pronóstico, consolida más rápido porque es tejido esponjoso. Y probablemente el mínimo son de 4 a 6 semanas, máximo 12, 16 semanas. Mientras más tejido esponjoso tengamos en una fractura, la consolidación es mucho más rápida. Mientras más hueso diafisario cortical tengamos, es un poco, por eso la diáfisis del húmero es mucho más tardado. Acuérdense que donde hay mayor circulación y mayor tejido esponjoso, son fracturas que van a consolidar mucho más rápido. ¿Algo más? Doctora, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes?